es fundamental porque es a través de ella que yo estoy ahora en mi vida y que tengo la posibilidad de hacer algo con ella. Entonces, sin la conexión base no habría futuro para ninguno de nosotros. Ahí es el primer punto, es no solo el primero, sino el crucial. Y a veces también se dice que es lo decisivo. Lo decisivo para mí son mis padres. Y se refiere precisamente a esto, a esta conexión de base. Ahora, hay que entender que en nuestro interior, cada uno de la relación que tenemos con nuestros padres tiene un efecto en el exterior. Entonces, por un lado, si yo me siento cerca de ellos, en el caso de mi madre, todo lo que tiene que ver con la salud física, ¿no? Las relaciones, la relación de pareja sobre todo, la relación con el mundo material, ¿no? El dinero y las posesiones, va a fluir en armonía. Es decir, esta buena relación me abre el camino para que en el plano de lo material pues se vaya desenvolviendo. Y se dice que el éxito tiene la cara de mamá, es decir, el éxito viene de mi buena relación con mamá. Y por el otro lado, la relación interna con mi padre se ve reflejada en la salud emocional, en la salud mental, en la capacidad que pueda tener para realizar mis proyectos, para concretizar mis metas. Y una muy importante que es poder estar anclado en el presente. Una de las condiciones fundamentales para que mi vida pueda ser vivida desde una perspectiva adulta, ¿no? Desde pensándolo como el análisis transaccional lo maneja. Y entonces vemos que en el complemento de la madre y del padre, en mi interior, pues mi vida se va a desplegar con una serie de posibilidades, de un alcance muy, muy profundo. Se dice que mamá nos lleva al éxito y papá nos lleva a la concreción de este éxito. Y es en esta mezcla, es decir, en esta conjunción que yo voy teniendo una vida, no que mi vida no tenga problemas, o no que mi vida no tenga crisis, o no que yo no encuentre dificultades, sino que la manera en que se van a presentar y que voy a poder resolverlas será totalmente distinta si por un lado he tomado a mis padres que si no los he tomado. Y es algo que nosotros vemos en la práctica, en los talleres de constelaciones o en otros talleres cuando hablamos con la gente, y podemos ver cómo verdaderamente esto se materializa y cómo a veces cuando la gente se siente enojada o se siente que no le dieron suficiente o piensan que algo ha hecho falta con respecto a sus padres y aún se los están pidiendo, vemos en su historia, la que está alrededor, cómo hay una carencia y una dificultad para vivir y para vivir bien. Hellinger habla acerca de que la incondicionalidad con que yo tome a mis padres y yo me acerque a ellos, esa incondicionalidad, es decir, esa entrega y de tomarlos por completo, se verá reflejada con lo que la vida nos va a ir proporcionando. Es decir, la generosidad con la que la vida nos recompensa está en función de la incondicionalidad con que yo tomo a mis padres. Y entonces de ahí viene esta idea de que no solo es algo que me trae muchos beneficios, es algo que me conviene, es algo que poniéndolo en la balanza, pues conviene estar cerca de los padres, conviene estar bien con la vida, conviene bien estar en armonía con la vida y poder fluir con ello. Y bueno, cuando entramos al tema de lo que significa tomar a los padres, hay una serie de dimensiones importantes y ahí vemos en cada una de ellas cómo es que los beneficios se van expandiendo mi vida sobre todo. Hay que entender que los padres en las constelaciones se dice que son perfectos, es decir, los padres que tenemos son perfectos. Y esta perfección se refiere, primero que nada y sobre todo, a su perfección como padre y como madre. Es decir, ellos se hacen padre o madre, padre y madre, se hacen gracias a que he nacido, o a que su primer hijo, o que los hijos han nacido. Eso los hace padres.
ser buenos padres, o tener un buen desempeño como padres, o ser padres amorosos, o ser padres proveedores, eso viene después. Pero en el inicio, todos, y esto nos iguala, porque todos los que estamos presentes o que hemos vivido, hemos pasado por la misma experiencia de tener padres perfectos, donde la vida pasó por completo. Ese hecho los hace perfectos. Sus historias y sus conductas son, digamos, adicionales. Y en ese sentido es que todos partimos del mismo punto. Y en constelaciones se reconoce esta perfección porque es gracias a ellos dos, no a otros, sino a ellos dos en particular, o sea, a tal persona que fue mi madre en tal edad, en tal momento de su vida, junto con mi padre que también estaba en un momento determinado de su existencia viviendo una serie de experiencias en su crecimiento personal, etcétera, que se juntan por una serie de razones. Muchas de ellas habrá que reconocer que aparentemente son de casualidad, es decir, si vamos silvanando todos los detalles que hacen que nuestros padres se hayan encontrado, nos daremos cuenta que muchos de estos aspectos no fueron directamente elegidos por ellos, sino que son muy circunstanciales o aparentemente circunstanciales y que los va juntando. Es como si la vida los fuera empujando, circunstancia tras circunstancia, hasta que se encuentran y en ese momento se genera una relación o como haya sido y la vida pasa a través de ellos para que nazca yo. Entonces ese evento primario, primordial, para mí y para cada uno de nosotros es lo decisivo. Y en ese momento yo soy, o cuando yo estoy en este plano, yo me conformo como una mezcla única. Es decir, mis padres son los míos, son los mismos que los de mis 5 hermanos. Sin embargo, cada uno de nosotros somos mezclas únicas. Hechos del mismo material, pero mezclas únicas. Y este es un aspecto muy admirable, ¿no? Y que habría uno que empezar a reconocer como para poder empezar a dimensionar el valor que tenemos de estar vivos y de tener posibilidad de hacer algo en nuestra existencia. Entonces, siempre ante la conciencia familiar, ¿no? Yo tengo un lugar ante mis padres, yo siempre estoy hecho de los dos. A veces las personas dicen, bueno, es que yo no tengo padre porque mi padre no estuvo, se fue, y yo no tengo padre. Entonces esto es una contradicción y es más una negativa muy infantil, porque, pues bueno, si mi padre se fue, esto no quiere decir que yo no tenga padre. Tal vez no tuve una relación con mi padre biológico. Eso es una verdad, pero el no tener padre es otra cosa. Entonces, a las personas, sobre todo cuando han tenido estas pérdidas muy tempranas, pues les cuesta trabajo reconocer, ¿no? Porque no ha habido una relación. Sin embargo, ya en una edad adulta, pues les decimos, mire, si usted quiere ver a sus padres, verlos a los dos, mírese al espejo. Ahí están, ahí viven, ahí están reflejados. Ayer hacíamos un comentario acerca de cómo a veces en este reconocimiento físico encontramos aspectos que nos hacen pensar en una familia, ¿no? Por decir algo, cuando los vemos entre padres, hijos, primos, y vemos que hay una nariz, ¿no? Está la nariz de la familia, ya está y se está repitiendo. Y así hay muchos rasgos, y entonces por eso es que les decimos, este es un acto de conexión cuando yo me miro al espejo y sé que a quien estoy mirando es a mis padres, a esta mezcla única de mis padres en un momento de la existencia. Bueno, y después de este reconocimiento hay que entender otro factor. Mis padres, yo tengo, bueno, todos empezamos, tenemos el mismo principio y después de que hemos nacido, las historias van a ir cambiando. No todos tenemos las mismas historias. Incluso ayer lo decíamos, no todos en una misma familia, es decir, los 5, los 6, 7 hermanos, no todos tienen la misma historia. Y esto, bueno, es fácil de entender porque
Y mis padres también iban teniendo momentos y circunstancias distintas en el periodo de su vida, y marcados también por el nacimiento de cada uno de sus hijos. Y no es lo mismo ser el hijo primero, ¿no? Donde, bueno, la relación de pareja pues tiene pues tal vez poco tiempo, y donde se tiene unas condiciones muy particulares a ser, por ejemplo, el hijo 5 o el hijo 6, donde probablemente pues ya las condiciones han cambiado mucho, o incluso la pareja puede estar en crisis como pareja, o una crisis económica, o la pérdida del empleo. Hay muchos factores que hacen que cada etapa sea vivida de manera distinta, de manera que de 6 personas, de 6 hermanos, cada uno, podríamos decir, tiene una experiencia distinta de los mismos padres. Y esto es importante entender porque la segunda dimensión desde la cual hay que entender a nuestros padres para poder acercarnos a ellos es que antes de ser nuestros padres, antes de ser pareja, ellos son humanos. Es decir, están envueltos en una dimensión humana de la cual no podrán liberarse, porque precisamente esa es la condición que los sostiene. Y entenderlo es para nosotros como hijos un acto liberador, es un acto que nos permite tomar la vida. Entonces, entre más pronto lo hagamos y lo entendamos, pues por un lado nos vamos a acercar más fácil a ellos, y por otro lado también nos vamos a acercar más a la vida. Entonces, fíjense, si nuestros padres es lo decisivo, porque a través de ellos pasa la vida, también son lo decisivo porque es ellos, ¿no? En esta relación de la vida que nos han transmitido, es que al tomarlos, cuando nos acercamos a ellos, lo que estamos tomando en realidad es la vida y todo lo que contiene la vida. Entonces, no solo es el acto de que nos ha pasado la vida, sino es la puerta a que nosotros podamos desenvolvernos dentro de lo que la vida nos va a presentar. Y regreso entonces a que este aspecto de poderlos mirar en su dimensión humana va a ser muy liberador, y sobre todo nos va a permitir encontrarnos y acercarnos a ellos. Y esto empieza por entender que, bueno, como seres humanos tienen todas las cualidades, o tienen la posibilidad de todas las cualidades positivas, pero también la posibilidad de todas las cualidades no tan positivas. Y que eso no lo determinamos nosotros, esta es nuestra condición humana. Y hay aquí también una serie de ideas, ¿no? Una serie de creencias acerca de lo que los padres son, que a veces dificultan que yo pueda acercarme a ellos. Y culturalmente, pues en el caso sobre todo de la madre, se le ha generado una imagen, ¿no? Donde se le exige a través de esta imagen que sea de tal o cual manera: amorosa, que cuide, responsable, que más, protectora. Es decir, una serie de cualidades que a veces pues, una mujer pues puede o no cumplir, ¿no? A veces por su propia historia es muy difícil dar un abrazo, y entonces si yo estoy esperando que mi madre sea amorosa en ese sentido, es decir, expresándomelo a través de un abrazo, pero ella en su propia experiencia no tuvo ese acercamiento, esa relación amorosa con su propia madre, pues va a ser difícil que ahora lo haga conmigo. Y si yo no entiendo, no tanto los detalles de su historia, sino entender que tiene una historia y que muchas de las cosas que le suceden o que le sucederán conmigo responden a esa historia. Y ayer también lo decíamos en el taller, no se trata de ir a buscar los detalles para llegar y decir: ah, ya entiendo, mi mamá es así porque la abuela así, porque le hizo, porque le dijo. Tampoco se trata de eso. Se trata solo de entender que hay una historia y que hay unas condiciones sistémicas en mi árbol familiar que van a determinar cómo nos relacionamos y cómo se relacionan
mi madre conmigo, mi madre con su pareja, mi madre, o sea, eso de lo que, a lo que todos estamos, digamos, orientados por lo que ha pasado en nuestro árbol genealógico. Entonces, entender que de ahí vienen muchas de las cosas por las cuales actuamos. Pero solo necesitamos saber de dónde vienen, no los detalles. Entonces, en el acercamiento a esta dimensión humana, hay un aspecto muy importante que hay que entender. Y es que algo que nos marca como humanos, es decir, que nos da ese distintivo, es nuestra capacidad de hacerle daño a otro. Y esto que muchas veces causa miedo o causa cierto temor, o a veces cierta negación, porque es difícil que la gente lo podamos asumir, porque hay una creencia de que hacer daño nos convierte en malos. Y tengamos en cuenta que si estamos en un juicio de bueno o malo, nuestra visión es muy cerrada y lo que estamos haciendo es catalogar las cosas o las personas o las experiencias en bueno o malo con relación a alguien o a una serie de ideas donde se ha dicho que esto es bueno y esto es malo. En realidad eso es una cuestión diríamos de perspectiva, ¿no? Desde dónde es bueno, desde dónde es malo. Y si no podemos salir de esa visión limitada, pues entonces haremos ese tipo de juicios para todo lo que nos suceda. Cuando podemos transitar para mirar que la vida no puede ser catalogada simplemente como buena o mala, sino que hay muchas otras formas de irla entendiendo, nos damos cuenta que, por ejemplo, esta condición de hacer daño a las personas, pues a veces, como padres, hablando en este caso, pues como padres no logramos llegar más y podemos hacerle daño a nuestros hijos aún cuando los queramos mucho. Es decir, esta condición de hacer daño no siempre se decide como un algo consciente. Y entenderlo libera mucho. Entender, por ejemplo, que mis padres pudieron haberme hecho daño, pero que esto era una condición, digamos, inherente a la relación que hay entre padres y hijos, y que después de ello yo tengo la capacidad de repararlo, es decir, de repararme y de poder crecer a partir de esta experiencia dolorosa, pues lo que va a hacer es generarme mucha madurez emocional. Entonces, reconocer que las personas, mis padres en este caso, pueden haberme hecho daño porque el hacer daño es una condición humana, me libera y me va sacando, sobre todo de dejar los aspectos en un área muy emocional, para llevarlos a un área muy existencial donde yo puedo reparar muchas de las cosas que quizás todavía me duelen. Y a lo que me refiero es que cuando vivimos un aspecto muy doloroso, esto, y sobre todo pues es dolor emocional, y yo quiero repararlo desde lo emocional, me va a costar mucho trabajo. Entonces, si mi padre se fue cuando yo nací, y yo cada vez que lo recuerdo, contacto con este dolor de nostalgia, con esta sensación de extrañarlo, y desde ahí quiero resolverlo, va a ser muy difícil, porque estoy en el mismo plano, en el plano emocional. Es necesario para mí moverme a otro plano, que en este caso está representado por un plano existencial, desde donde yo pueda observar lo que ha sucedido y me dé cuenta que tengo una posibilidad distinta de relacionarme con ese evento, y en este caso con mi padre. Entonces, para seguir con el ejemplo, si yo recuerdo y tengo este dolor de que mi padre se ha ido cuando yo fui muy joven o cuando yo nací, y puedo regresar ahora de adulto a entender lo que hemos dicho, que mis padres son perfectos en el sentido de que se hicieron padres para pasar la vida por completo al 100%, que esto es un acto de amor, o sea, el que haya pasado la vida es un acto de amor, el que yo no sé por qué mi padre se fue, no, es más, no necesito saber por qué se fue, quizás solo saber que dentro de lo que él hizo, él pensaba en ese momento que era lo mejor que tenía que hacer, y que probablemente estaba determinado por todo lo que su conciencia familiar le estaba marcando. Eso es lo único que necesito saber
porque al hacerlo me posiciono en un lugar distinto y lo posiciono a él en un lugar distinto con respecto a mí. Y el camino, entonces, para acercarme es más directo porque lo emocional ha bajado su intensidad. Y digo, ahora lo explico de esta manera, pero lo hemos visto en muchos casos, y sobre todo en las historias, en las vidas donde se tienen experiencias muy difíciles, cómo esta comprensión existencial puede servir de salvavidas a una persona y permitirle un cambio en su vida radical, diríamos un salto cuántico que le transforma por completo en cuestión de semanas, el poder estar en esa perspectiva existencial. Y yo les pido que si en algún momento sienten que tienen todavía algún pendiente en su historia o todavía alcanzan a recordar algo de lo sucedido con sus padres y donde ustedes sienten que no ha quedado completamente cicatrizado, no ha quedado integrado por completo, lo tomen, o sea, vayan a ese recuerdo y sobre todo contacten qué parte emocional sigue viva, y una vez que la tengan acá presente, puedan ir en ese mismo momento, ir a esta comprensión existencial y traten de distinguir la sensación que les proporciona el mirarlo desde lo existencial, ¿no?, contra lo emocional. Y vamos desde una sensación física hasta una cuestión emocional. Y obsérvenlo porque esto es algo que sucede, es decir, de inmediato. Una vez que lo hago, de inmediato tiene su efecto. Y bueno, hay que entender esto, nos va a acercar a nosotros. Fíjense, en el asunto, ya lo había mencionado, en la medida en que yo tomo incondicionalmente a mis padres, la vida se vuelca a nosotros en la misma proporción. Entonces, esto hace que las vidas sean totalmente diferentes si yo decido no tomar a mis padres porque estoy enojado, porque creo que debieron haber hecho las cosas de manera distinta, porque yo pienso que todavía me tienen que dar algo, e incluso puede ser que todavía se los pida, literal, es decir, si todavía viven, todavía puedo hacerles las exigencias, o si ya no viven, o si tal vez estoy lejos de ellos, puedo pedirles o pedírselos a través de mis relaciones que tengo con otros, con mi pareja, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe en el trabajo, con mis vecinos. Es decir, alguien que no ha tomado a sus padres por sentirse enojado, por sentirse que no le han dado suficiente, tiende a ir a pedir con las otras relaciones que tiene en el mundo, a pedirles, y digamos, no de manera directa, digamos de manera indirecta, a pedirles, hasta exigirles que le den lo que sus padres no le han dado, ¿no? Ahí vemos las relaciones que son muy demandantes, relaciones de pareja, o con amigos, o con hermanos. Estas que son muy demandantes, en el fondo, lo que estoy haciendo es traspasar lo que siento que mis padres no me dieron y ponérselo a alguien que está cercano en una relación conmigo. De ahí que aun cuando alguien intente dármelo, ¿no?, en este caso una pareja, pues no es posible, por más esfuerzo que haga, que lo logre, porque lo que los padres nos han dado es único y no hay nadie que pueda ser sustituto de nuestros padres. Alguien podría ser sustituto de todos los cuidados que se dan después de haber nacido. Ahí sí puede ser cualquiera, hasta una institución. Pero sustituto de mis padres, no. Esto es muy simple, puede ser una obviedad, pero piénsenlo bien, porque a veces las personas, o a veces nosotros, pensamos que nuestros padres debieran ser diferentes y no nos damos cuenta que al hacerlo, lo que estamos haciendo es negar a quienes son, y al negarlos como son, al negarlos a ellos, pues me estoy negando a mí mismo, porque yo estoy hecho de los dos, yo soy los dos. Pues negarlos a ellos es negarme a mí.
y si ellos son la representación de la vida, entonces yo estoy negando en mí la vida. Y créanme que hemos visto cómo la gente puede ir por su existencia negando, oponiéndose a lo que hay. Y entonces suelen tener existencias muy pesadas, existencias con mucha amargura, existencias muy limitadas en el crecimiento. Y entonces regreso a esta idea acerca de cómo nos acercamos a los padres, cómo los tomamos. Algo que sirve y que es muy importante es saber qué lugar tengo yo ante mis padres, cuál es mi posición ante mis padres. Recordemos que en constelaciones familiares, uno de los principios fundamentales que sostienen la filosofía sistémica de las constelaciones y que nos habla de cómo hay ciertos órdenes que se dan en todas las familias que al seguirse generan armonía, pero cuando se alteran generan disarmonía. Y que cuando se alteran en un momento dado de la historia familiar y surge algo muy doloroso o algo muy trágico o muy traumático, ese evento como destino puede pasar a las siguientes generaciones como una intrincación, es decir, como un vínculo con alguien que no lo pudo resolver y se vuelve a repetir la historia. Entonces, entender que yo soy mis padres y saber qué lugar tengo me da mucha fuerza. Es decir, cada vez que yo entiendo que tengo un lugar en mi familia, que ese lugar en mi familia me fue otorgado por el momento en el que nací y que ese lugar me proporciona todas las posibilidades para desenvolver todas mis capacidades, todas mis cualidades, mis habilidades, todo lo que es mi misión de vida, será desplegado con mayor fuerza en mi lugar, ¿no? Y me estoy refiriendo, el lugar más importante o el primero que debo entender es que yo ante mis padres soy el pequeño, ¿no? Eso es fundamental para mí, y dentro de mis hermanos yo soy el hermano 5, ¿no? Y siempre va a ser igual. Entonces entender este lugar me da mucha fuerza. Entonces fíjense, en cuanto yo me tomo conciencia ante mis padres y percibo, pero sobre todo experimento la sensación de que yo ante ustedes, mamá, papá, yo ante ustedes soy el pequeño y siempre seré el pequeño. Ustedes para mí siempre serán los grandes. Inconscientemente hay un movimiento muy profundo que me regresa a mi lugar. Y al regresar tengo fuerza. Entonces piénsenlo. Yo les sugiero que se hagan un espacio. Cierren los ojos y miren a sus padres biológicos. Si alguien tiene padres de crianza, porque sus padres biológicos no estuvieron, cuando haga este tipo de meditaciones, vea o imagina a sus padres biológicos, aun cuando no los conozca, evóquelos y deje que aparezca tal vez la silueta o tal vez una imagen más definida, y junto a ellos deje que aparezcan sus padres de crianza. Entonces alguien que no convivió con sus padres biológicos y haría visualizaciones con sus padres, pues tendría que poner a 4, es decir, sus padres biológicos mirándolos de frente, al lado de su padre biológico, su padre de crianza, al lado de su madre biológica, su madre de crianza. Y una vez que los tengamos, una vez que los estemos viendo, traten mentalmente de enfocar la mirada a los ojos. Estamos mirando a los ojos a nuestros padres y en algún momento esta visión, tratar de abrirla un poco para que los dos queden dentro de mi campo de visión. Y aunque esto podría distorsionar un poco la imagen, esto va a generar un efecto en mi inconsciente, porque los padres siempre, es decir, para nosotros, nuestros padres siempre están unidos. Fíjense, mi mamá solo pudo haber sido mi mamá gracias a mi papá.
Entonces mi papá le está ayudando en su función de ser mi madre. Y del otro lado es igual. Mi padre, para ser mi padre, requirió a mi mamá, a esta señora con estas cualidades, no a otra. Entonces, mi padre, para ser padre, requiere a mi madre. Entonces, ven esta complementariedad. A esto me refiero que siempre van juntos. Y lo vemos en nuestro cuerpo, porque siempre están juntos. Somos una fusión y en nuestro inconsciente viven ellos como una imagen única. Por eso es que si yo me separo a través de las historias que he vivido o trato de separarme de ellos, negando a mi padre o negando a mi madre, esta es una contradicción que se vive en el inconsciente y que entonces genera mucho dolor, porque es como estar dividido, ¿no? Y querer no saber cómo juntarme. Entonces, piénsenlo. Bueno, y esto tiene sentido que cuando estoy haciendo la visualización y los miro y trato de mirarlos juntos, esta imagen fusionada, pues es como están viviendo en mí. Entonces les pido, hagan el ejercicio, mírenlos y cuando los estén mirando, simplemente díganles: yo ante ustedes siempre seré el pequeño, siempre seré la pequeña. Ustedes para mí siempre serán los grandes. Ustedes dan y yo recibo. Gracias por ser mis padres. Y traten de percibir su sensación, ¿no? Su sensación y su percepción tanto de ellos como de uno mismo al hacer esta conexión. Estas frases, que son muy simples, generan una conexión muy profunda. Y recordarlo constantemente no solo me permite ordenarme con respecto a ellos, sino me permite ordenarme en cualquier sitio que yo me encuentre. Una de las observaciones que hacíamos hace algún tiempo era cómo alguien que no se puede ordenar ante sus padres, que por alguna razón se siente o mayor, ¿no? Sobre todo mayor que sus padres o igual que sus padres, es alguien que está desordenado. Y veíamos cómo tiende a reflejarlo, por ejemplo, en el trabajo. Las personas que son más conflictivas generalmente no han podido tomar a sus padres, y en lo práctico lo que hacen es o los ven por igual, es decir, como si fueran igual que sus padres, o los ven como más pequeños, es decir, ellos se sienten más grandes que sus padres. Y aunque esto parece una obviedad y alguien podría decir, bueno, es que esto es tan obvio que ¿cómo es posible que alguien se pueda sentir más grande que sus padres? Y bueno, lo que hemos visto es que hay muchas formas de que suceda. Una de ellas es, por ejemplo, cuando ya las personas en una etapa de mayor madurez, en una relación, ya no son dependientes de sus padres económicamente y tienen una relación, y a veces ya en estas etapas los hijos tienden, por ejemplo, a decirle a los padres qué hacer, cómo hacer, qué no hacer. Incluso ya hasta los empiezan un poco a regañar, un poco a enojarse porque hacen o no hacen cosas. Técnicamente esto es un desorden, porque por más que mis padres crezcan o se vuelvan adultos mayores, aun cuando sus facultades puedan disminuir y requieran más atenciones, aun cuando todo esto suceda, jamás ellos podrán ser menores que yo. Y yo, por más que tenga que atenderlos, no podré ponerme por encima de ellos. Es decir, regañarlos, enojarme porque no hacen lo que les digo, tratarlos como niños, tratarlos como disminuidos. Esto es un desorden muy importante, y en la sistémica vemos cómo hay un efecto inmediato en la vida de las personas que suelen hacer este desorden con sus padres. Entonces, es difícil, por supuesto, sobre todo cuando se disminuyen las facultades, pero no hay que perderlo de vista. Hemos visto cómo la gente, cuando tiene su posición, es decir, sabe que es el pequeño y que no puede estar por arriba de sus padres, se vuelve un mejor ayudador de sus padres y se vuelve
un mejor apoyo cuando los padres lo necesitan. Y esto, dentro de lo que estamos considerando como tomar a los padres, es un peldaño más para acercarme a ellos con mucho respeto. Ahora, quiero mencionar un par de cosas que nos impedirán tomar a nuestros padres. Ya he mencionado algunas sobre, por ejemplo, no poderlos mirar en su dimensión humana, pensar que nos deben algo, no poderlos reconocer como seres normales y corrientes, y que por un evento doloroso, a veces, como hijos, para no permitir ese dolor o para protegernos, lo bloqueamos de alguna manera, y tiene como efecto el que sublimemos la imagen de alguno de nuestros padres. Y esto que en apariencia podría parecer un poco sano, porque a veces cuando le preguntamos a las personas por sus padres y nos hablan muy bien de sus padres, aparentemente esto diríamos, bueno, qué bien que tiene una buena relación con su padre o con su madre. Pero cuando lo que vemos es que cuando se sublima la imagen de alguna de ellos o de los dos, lo que está sucediendo en realidad es que no he podido acercarme a ellos, y entonces los trato de poner en un lugar, los idealizo, ¿no? Porque allá hay dolor entre ellos y yo, pero no puedo tolerarlo aún ya de adulto, y entonces lo trato de sublimar. Y lo que vemos en esos casos es que se encuentra tan lejos de sus padres, o del padre o de la madre de quien esté idealizando, tan lejos como quien se encuentra tan lejos por una historia de dolor donde siente o donde está muy enojado con su padre o con su madre. Es decir, tanto si los pongo, lo idealizo, lo sublimo, como si lo desprecio o lo rechazo, en ambos extremos estoy lejos de mis padres. Entonces, este camino de renunciar a lo ideal, es decir, a idealizar a mis padres, pues me va a permitir acercarme, ¿no? Esa es la gran ventaja, cuando diga, bueno, pues mis padres, antes que nada, son humanos, son seres humanos comunes y corrientes, con historia, determinados por lo que ha pasado en su vida familiar, que siempre fueron la mejor versión de sí mismos, como todos siempre somos la mejor versión de nosotros, y que bueno, que con todas esas condiciones, para mí lo más valioso, lo más importante, lo fundamental, es que la vida pasó al 100%, y yo hoy, el día de hoy, solo el día de hoy, en este instante, tengo la posibilidad de hacer algo grande con esta vida que llegó a mí. Eso es mi regalo, ese es mi oportunidad, esa es mi misión, ahí se concentra mi razón de estar. Y si lo miran en perspectiva, es tan grande esto que tendríamos suficiente ánimo y fuerza para voltear y decirles gracias, sin importar la historia, lo que pasó, lo que hicieron o lo que no hicieron, porque lo fundamental me lo dieron completito. Entonces, poderlo entender me va a acercar. Y fíjense, en alguno de los entrenamientos el doctor Bert Hellinger decía algo que pareció o que fue algo muy controversial. Decía, a los padres hay que acercarse tanto y hay que ser tan amorosos con ellos. Y ahorita les explico lo que se refería por ser amoroso. Que llegue el punto en donde podamos sentirnos y sentir un amor devocional por ellos. Un amor de total entrega, un amor de total, sin ninguna restricción, sin ningún pero, sin ningún obstáculo, es decir, completo. Y entonces la vida lo único que va a hacer es correspondernos con esa incondicionalidad y con esa devoción. Y cuando decía que había que hacerlo desde un punto de vista amorosa, Hellinger, cuando habla del amor, se refiere, más que al amor romántico, se refiere a un amor muy profundo que comienza
con poder asentir al otro, es decir, con poder mirar al otro como es y decir, así como estás, así como eres, así tal cual, sin quererte cambiar absolutamente nada, así para mí está bien. Pónganlo a prueba, pongan a prueba este concepto de amor, pónganlo a prueba con la gente que ustedes sienten que aman y dense cuenta si le quisieran cambiar algo o si verdaderamente le podrían decir, no tengo la menor intención de que cambies algo en ti, para mí así exactamente, con lo luminoso y lo no tan luminoso, con todo lo que te contiene y con todo lo que eres, para mí está bien. No es un ejercicio fácil y no es algo a lo que estemos acostumbrados. Al contrario, pareciera ser que en la medida en que más sugerimos a alguien, sobre todo si es cercano, que cambie, que modifique o que mejore algo, pareciera ser que lo amamos más. Pero piénsenlo, ahí Hellinger es muy duro cuando dice, cuando yo le pido a alguien que cambie algo, en realidad lo que le estoy diciendo es, cambia algo, pero cámbialo más en función de lo que yo pienso, de lo que yo soy. Le estamos diciendo, deja de ser tú y parécete un poco más a mí. Y esto en el fondo, dice Hellinger, es un deseo asesino. O sea, quiero que dejes de ser tú para ser más yo. ¿Dónde está el amor? Pues Hellinger se refiere a este amor. Te veo y asiento a ti como eres. Y después de poder asentir a ti, es decir, no te quiero poner nada, no te quiero quitar nada. Después de ello, paso al agradecimiento de que seas de esa manera. Y que yo pueda decir, no solo puedo mirar cómo eres, sino puedo ahora agradecer de que eres de esa manera, de que tienes esas cualidades positivas y esas no tan positivas. Y esto no quiere decir tampoco que yo tenga que tomar, digamos, si estoy en una relación con mis padres donde está en peligro mi vida, pues me tengo que alejar, pero puedo reconocer lo otro como un asunto existencial y acercarme a una gratitud muy particular. Alguien que puede decirle gracias a sus padres desde el corazón, considerando el asentir a ellos primero, aun cuando haya tenido las condiciones más difíciles en su vida, en la relación con sus padres, quien logra decirle gracias, sobre todo gracias al hecho de que son mis padres, de que la vida pasa a través de ellos, a la gratitud hacia ese evento grande. Alguien que hace eso está tomando a sus padres y está tomando la vida. Y no hay recurso, no hay fuente de mayor fuerza interna que nuestros padres dentro de nosotros. Alguien que toma a sus padres tiene fuerza interna. Y la fuerza interna es la que nos levanta de una enfermedad, de una crisis, de un encierro, de un despojo, de lo que sea. Entonces, no solo me abre las puertas a la vida, sino que me da un recurso necesario para vivir bien. No hay manera en la cual yo pueda anticiparme a los eventos en mi vida. Tampoco los puedo escoger. Tampoco puedo decir, querré vivir 5 crisis y 2 enfermedades. Yo no lo sé. Y lo voy a descubrir justo en el momento que suceda. Y para esas ocasiones donde la vida ha puesto algo tan difícil y caigo, lo que necesito es fuerza interna para levantarme, no para eliminar lo que es. Y esa fuerza viene de estar, o de haber tomado a mis padres, de tenerlos en mi corazón, de poder asentir a ellos, de poderme sentir en gratitud por lo que ha sucedido, por la vida y incluso por las cosas difíciles que hemos vivido. Y bueno, quiero concluir este tema que nos da para muchísimo más, pero sugiriéndoles que pongan a prueba lo que ahora yo les he compartido y revisen si hay algo ahí que todavía está pendiente
miren a sus padres, mírenlos internamente y traten de acercarse con esta idea fundamental de que hoy su vida puede tomar el rumbo para que sea una existencia grande, una existencia con la cual estemos honrando el que estamos en este plano, y que es una decisión que cada uno toma, pero que solo es posible hacerlo porque mi mamá y mi papá decidieron y fueron decididos para que la vida pasara a través de ellos. Y esto nos lleva a honrar su existencia y después a honrar mi propia existencia. Y honrar, la honra que le demos a los padres será devuelta con abundancia, con prosperidad, con una alegría muy particular para vivir. Me despido de ustedes y les deseo que esta semana esté llena de esta idea de tomar a los padres, de que inicien en esta semana un ejercicio para los siguientes 20 días, donde todos los días por lo menos traten de recordar esta idea inicial de los padres y poco a poco se vayan acercando con esta apertura para tenerlos en el corazón. Les deseo lo mejor y muy buena semana. Gracias.